Doctora, bienvenida Ramírez, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Gracias, muchas gracias. Un placer, ¿eh? A partir de hoy atiende aquí en Clínica Ramírez de nuestra ciudad, así que la idea es presentarla para que los pacientes de Ramírez la conozcan. Así es. Desde febrero voy a estar atendiendo en la clínica, calle Fonseca, todos los jueves por la tarde. Yo trabajo en Crespo, atiendo allá en dos instituciones, como es IMEC y el Instituto Bienestar, y específicamente lo que hago es terapia cognitivo-conductual. Es una terapia que requiere de muchísimo estudio y muchísima capacitación. Son aproximadamente 12 años que se estudia, que lo realizamos en Paraná, en ATCCL. Se estudia los módulos y protocolos de cada diagnóstico específico para aplicar, y yo en este momento estoy ya en lo que es el quinto año, entrando en quinto año. Nosotros estamos habilitados ya a trabajar en la terapia cognitivo-conductual desde que empezamos a estudiar ahí. Pero vamos trabajando sobre lo que nos vamos especializando. Entonces, yo los que tengo especializado los diagnósticos y los que mayor énfasis hago son los que están mencionados por ahí en las tarjetitas o en la publicidad del canal, que es sobre depresión, ansiedad generalizada, ataques de pánico, ansiedad social, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos alimenticios. ¿Y cuánto tiempo dura una terapia cognitiva conductual? Bien. Para poder recuperar al paciente de alguna de estas patologías. Bueno, todos sus protocolos tienen un tiempo estimado y son distintos. De una depresión estamos hablando de 1 año aproximadamente. Puede ser menos inclusive o puede ser más, depende de también la condición del paciente, las herramientas que él tenga, o también el compromiso que se tiene en la terapia, de asistir, de cumplir con registros, con tareas para poder leer. Nosotros trabajamos muchísimo con tareas. Con una ansiedad pueden ser 8 meses, puede ser 1 año, todo varía, depende del paciente, pero son terapias que son breves en el tiempo y tienen mucho apoyo empírico y eficacia científica. ¿Y en qué consiste, Noelia, una terapia de este tipo? Bueno, justamente. ¿A qué tipo de estudio, de actividades debe someterse un paciente? Bien. Las terapias y los protocolos generalmente se dividen en 3 partes. La primera parte, en 4 vamos a decir. La primera es entrevista, como cualquier tipo de terapia, donde se evalúa al paciente, lleva aproximadamente entre 3 y 4 sesiones con la devolución incluida. Después viene la parte psicoeducativa, donde el paciente ya sabe cuál es su diagnóstico y se trabaja en la psicoeducación de su problema. Entonces se hace que se informe sobre cuál es su problema, en qué áreas está más afectado, y luego se pasa a la parte de reconstrucción cognitiva, donde aquellos pensamientos que son disfuncionales o que están distorsionados, se busca poder captarlos y modificarlos para que sean unos pensamientos más adaptativos. Y en conjunto con ello llega la última parte, que generalmente es la exposición o la activación conductual, donde se somete al paciente a que pueda poner esos pensamientos que fueron más adaptados, que ya los modificó, que los pueda poner a prueba y cambiar su conducta. Todo esto hace que cambie también la emoción, porque el pensamiento y la conducta están íntimamente asociados con la emoción. Licenciada, ¿encuentra usted que muchos pacientes vienen al consultorio, la visitan y no saben exactamente cuál es el problema que tienen? Por eso es tan importante la primera parte de este tratamiento, ¿no? Identificar exactamente el problema para poder darle una solución. Así es, si uno no sabe bien específicamente qué es lo que le está pasando y qué es lo que tiene... El paciente mismo no sabe identificar qué le está pasando. Y a veces también los diagnósticos están mal hechos porque vienen de otros profesionales, sí, o que vienen con un diagnóstico que simplemente lo hicieron o a las apuradas, o uno se puede equivocar, eso sí, pero siempre se trata de llegar al diagnóstico certero para trabajar en el problema de origen. Porque si no trabajamos en ese problema no va a haber mejorías tampoco en el paciente. ¿Qué pasa con los pacientes que se resisten? Porque generalmente es la familia, hay muchos adolescentes con este tipo de patologías, licenciada. Sí. Y los padres a veces no saben qué hacer realmente, porque sus hijos se resisten a visitar al psicólogo o algún tipo de profesional como usted. ¿Qué se hace en ese caso cuando el paciente se resiste y no solamente que no sabe cuál es su problema, sino que no quiere encontrar una cura a su problema?
Bueno, cuando se trata de adolescentes o de niños, es bastante difícil trabajar cuando existe esa resistencia y el no querer asistir al psicólogo. Porque usted me decía, son 3 o 4 sesiones hasta que se puede identificar verdaderamente el problema. A lo mejor cualquier paciente, puede ser un joven, puede ser un adulto también, viene 2 veces y ya no quiere venir más. Es muy difícil realmente. Sí, ahí en ese caso siempre se le dice al paciente que si él no quiere venir, no tiene que venir, porque nosotros no usamos palabras mágicas ni tocamos con una varita para que se mejore la situación. De la otra parte tiene que existir ese compromiso y el trabajo. Entonces, cuando no se quiere y hay una resistencia, cuando es caso de menores, se les dice a los papás que esperen a que ellos tengan ganas de venir o que haya otra motivación o otro incentivo que los lleve a venir a terapia, porque si no es una pérdida de tiempo, de dinero, y también el adolescente o el niño se somete a un lugar en donde no quiere estar y ahí se arman también los prejuicios en su cabeza de por qué no quiere ir al psicólogo o que es aburrido, que no hago nada, pero también si no hago nada es porque no pongo de mi parte. Sí. Licenciada, ¿y por qué la gente está depresiva, tiene ansiedad, ataques de pánico? ¿Estas son patologías nuevas que nuestros abuelos y bisabuelos no padecían? ¿Empezaron ahora o existieron siempre? Siempre existieron, lo que pasa es que no estaba la información como existe hoy en día, ni tampoco las investigaciones científicas como se realizan hoy en día. Gracias a Dios que existen esas posibilidades de investigar. Siempre estuvo y se trataba en su momento con las herramientas que existían en ese tiempo. Hoy en día contamos con los diagnósticos específicos. Y cuando uno descubre que una persona tiene un diagnóstico específico, detrás de todo eso hay también antecedentes psiquiátricos o psicológicos de familia. Si nosotros hablamos de que ya en la familia hay casos de depresión o de ataques de pánico, de ansiedad generalizada, hay una carga genética importante. Exactamente, sí, la carga genética es muy importante. Se habla de la carga genética biológica y la carga genética psicológica. Y luego están los antecedentes los antecedentes psicológicos, los físicos, y luego están las circunstancias, el ambiente, lo que me rodea. Según lo que yo vivo y en el ambiente en donde yo me rodeo, puede hacer que eso que traigo genéticamente cargado se despierte. Exactamente. Hay personas que tienen cargado genéticamente una depresión y no necesariamente lo van a hacer brotar, pero es también por la situación en la que viven o en la que se encuentran. ¿Se cura con remedios, con pastillas o no? ¿O muchas veces con un tratamiento, con asistir a las sesiones es suficiente? Bueno, la TCC, que es la terapia cognitiva conductual, trata de no medicar, ¿sí? A veces los pacientes ya llegan medicados por el psiquiatra porque consultaron anteriormente. Pero siempre decimos que es necesario que la persona encuentre las herramientas que ella misma tiene y que cuando avance o tenga mejorías, que no lo atribuya a los medicamentos, porque eso suele pasar. Yo mejoré porque estoy tomando el antidepresivo. Sí, es normal que hay situaciones en las que necesitamos que estén medicados los pacientes, hay diagnósticos específicos que sí, o en una depresión muy severa, que es muy grave, necesitamos que se medique, o un ataque de pánico que no te permite hacer nada con el paciente, también es necesario que se medique. Pero la idea siempre es que se vaya retirando esa medicación y el paciente pueda encontrar sus propias herramientas y lo pueda solucionar enfrentando las situaciones. Y a quienes atraviesan una situación de este tipo debe ser muy difícil, ¿no? No solamente para el paciente mismo, sino para la familia también, pero se pueden recuperar. Hay antecedentes de que un paciente puede salir de esta terrible situación que le toca vivir. Sí, yo no te sé decir bien el porcentaje exacto de la eficacia que tienen las personas, pero sí sé que las investigaciones científicas dicen que la TCC es mucho más efectiva cuando se aplica sola que cuando se aplica TCC con fármacos o fármacos solo. Entonces tiene un índice de recuperación bastante importante y grande. Esto no quiere decir que a todas las personas les sirva la terapia cognitiva conductual. Hay personas que encuentran mejor en otro tipo de terapia y eso es real porque todos somos distintos y somos seres humanos y no tenemos las mismas necesidades ni los mismos gustos. Pero sí, nosotros no hablamos de cura, hablamos de
una mejoría, ¿sí? Y siempre podemos decir de que puede haber una recaída, pero el paciente va a saber cuáles son los indicios de que estoy recayendo de nuevo en el diagnóstico, en el problema, y qué es lo que tengo que hacer para no volver al mismo pozo donde caí anteriormente. Eso le iba a consultar. ¿Hay que hacer mucha tarea en casa luego de venir los martes aquí a consultarlo usted? Mucho, los jueves. Mucha tarea. No, bastante. Siempre es registrar pensamientos, las conductas. Positivos. Ser positivo, sobre todo. En este caso, los negativos, Ajá. los que traemos a terapia para poder trabajarlos. Claro, porque si yo, exactamente, porque si yo no registro, no me voy a acordar específicamente qué es lo que hice hace 5 días, lo que pensé en ese momento, lo que sentí. ¿Que se anota? ¿Usted dice un registro? ¿Se escribe lo que le está pasando al paciente? Así es, tenemos los registros específicos de cada protocolo y de cada diagnóstico. O sea, es como un holter. Cuando a un paciente le colocan un holter, hay que tratar de registrar qué hizo en cada momento para saber por qué subió la presión en determinada hora del día. Así es. Es así. Sí, quizá a los pacientes les parece un poco loco o salido de lugar tener que registrar, pero primero cuesta, porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero cuando uno toma el hábito de realizarlo se da cuenta de que sirve mucho. Y también eso me permite de que yo sepa cuáles son las situaciones en las que a mí me vienen esos pensamientos que me tiran para abajo, o los pensamientos catastrofizantes de no, me va a ir todo mal, no me va a salir nada, nunca voy a poder avanzar, nunca voy a poder salir de esta. Entonces yo identifico las conductas o la situación específica o la emoción, y ante eso, más avanzada la terapia, se trabaja en poder ir modificando esos pensamientos. Entonces a la persona le sirve muchísimo registrar, y a través de los registros vemos también el avance de la terapia. Los jueves entonces, Noelia, sí. Todos los jueves, aquí en Clínica Ramírez, ¿a partir de qué hora? Recuérdeme. De las 15:30 más o menos. Pedir turnos, por supuesto. Sí, con la secretaria. Bueno, mucha suerte. Gracias, muy amable.